Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro. Y para conversar sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile y la figura del presidente Salvador Allende, está con nosotros el doctor Sebastián Rivera Mir. Él es investigador del Colegio Mexiquense, un gran conocedor del mundo de la izquierda y las publicaciones latinoamericanas, hoy asentado en México, aunque nacido en Chile. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan candente, digamos. Intenso, ¿no? Intenso. Sebastián, ¿qué significó para ti, para tu generación, una figura como la de Salvador Allende? Para mí, en lo personal, yo creo que fue una figura muy enigmática, porque yo nací en plena dictadura, digamos, y entonces era un personaje del cual no se hablaba mucho, del cual no se mencionaba, las familias en general no discutían sobre estos temas. En realidad, cuando ya fui más grande empecé como a hurgar en ese baúl de recuerdos de padres militantes que quedaron muy traumados, digamos, después del proceso del golpe. Entonces ellos mantuvieron mucho silencio, al igual que en general una buena parte de la población chilena. Creo que en ese sentido nuestra generación, mi generación, fue una generación bastante que accedió a muy poca información. Creo que eso también se refleja en la cantidad de libros, en la cantidad de publicaciones que había en ese momento. Uno buscaba 2, 3 cositas por aquí, claro, aparecían las figuras, los carteles, las pancartas, las consignas, pero en realidad la información más dura era muy difícil de encontrar. Vivimos en esa especie de amnesia, que es como se llama precisamente una película chilena de los años 90, que de alguna manera grafica esta situación de una generación que estuvo completamente ausente, digamos, que se trató de mantener ausente por sus padres para protegerlos por alguna razón específica de estas discusiones públicas que se podían dar y que eran peligrosas finalmente. Durante la dictadura, mencionar a la palabra Allende podía significar algo muy malo en tu proceso. Mi familia es Sebastián Rivera Mir. Mis tíos, por ejemplo, que se apellidan directamente Mir, yo por lo menos, que el Rivera puede dejarlo un poco al costado, pero mis tíos que se apellidaban Mir directamente, también sufrieron por tener un nombre que estaba asociado a un movimiento de izquierda. Entonces sí era muy complejo durante ese proceso. Después ya en los 90, en los 2000 ya la discusión empieza a abrirse, yo creo, empieza a estar mucho más presente y empezamos a tener un acercamiento distinto a un Allende que para muchos de nosotros era mítico, digamos, era un personaje que de alguna manera era un símbolo, y empezamos a conocer ese Allende más de verdad, las propuestas, las políticas, lo que se estaba haciendo durante la Unidad Popular. Entonces empieza a configurarnos ese Allende de verdad y ese proyecto de la Unidad Popular en un sentido mucho más complejo que lo que nosotros habíamos conocido durante los años 80. Tú eres historiador, has investigado las migraciones de los revolucionarios latinoamericanos a México, las publicaciones, por lo menos en la década de los 40 y antes, los intercambios que había. ¿Tú cómo compararías la figura de Allende con la de aquellos revolucionarios a los que les has seguido la pista tan detalladamente? Es muy parecida. Yo creo que es una generación que está marcada por un fuerte latinoamericanismo, que están como Allende, que está en algún momento en Bolivia, que está en México, que está en distintos países en Cuba, distintos países, tratando de construir desde distintas posiciones. Creo que estos militantes de la izquierda del siglo XX eran todos muy parecidos en ese sentido, de no comprender los límites nacionales como una frontera revolucionaria. Al contrario, esos límites nacionales tenían que servir para hacer la revolución y ser traspasados para poder llevar los proyectos políticos mucho más allá. Creo que de alguna manera hoy día, si uno ve el escenario político, falta esa transhumancia, esos contactos, esas redes que se construyeron de manera global, latinoamericanamente hablando, y también de manera antiimperialista. Creo que esa es la otra gran palabra que tal vez marque esa generación. Yo pensaba, por ejemplo, en este grupo de sujetos que acompaña a Allende, que están sufriendo constantemente exilios. Una buena parte, por ejemplo, de los exiliados que llegan a México en 1948 van a volver a llegar
posteriormente, y van a algunos de ellos como Luis Enrique Delano, el padre de Poli Delano, van a morir en México, como César Godoy, por ejemplo, que también está exiliado en algún momento en México en los años 50. Y esa trayectoria son muy parecidas en el caso de Allende. A 50 años del golpe, Sebastián, ¿qué recordar, Allende o a Pinochet? Hay un tema ahí con la imposibilidad de separar a los sujetos en el proceso. Por supuesto, uno es el lado luminoso y otro representa toda la ignominia que pudo desarrollar Pinochet de todo su periodo, digamos, al frente del gobierno chileno, como dictador, como ladrón también. Ya sabemos a estas alturas que uno de los elementos que, por ejemplo, era muy fuerte en mi generación era que por lo menos Pinochet no había robado como otros dictadores latinoamericanos. Y hoy día sabemos que Pinochet fue un ladronzuelo tal y como todos los dictadores latinoamericanos lo fueron. Entonces, es interesante esa disyuntiva de la imposibilidad de recordar a Allende sin que se discuta a Pinochet, y se discuta en ese sentido, en el sentido más perverso, frente al proyecto popular, la negación que significa el siguiente paso. Ese proyecto de unidad popular, que no es un proyecto que solo tenga esos 3 años, digamos, donde se desarrolla, sino que es todo un proceso mucho más largo, en el cual encontramos también a Pinochet en Pisagua, por ejemplo, en el campo de concentración en 1948, torturando a militantes comunistas 20, 30 años antes de que diera el golpe. Finalmente, lo peor que le pudo pasar a Allende es que lamentablemente su figura va a estar siempre relacionada con este ser perverso que finalmente le hace el golpe. Ese es lo trágico, digamos, del proceso. A 50 años de el proceso, ¿se puede hablar de fracaso de la Unidad Popular? Yo diría que ahí, en una buena parte, sí hay un fracaso finalmente de un modelo que quiso hacer una revolución por la vía parlamentaria. Creo que esa es una discusión, una especie de autocrítica que deberían hacerse, o debieron hacerse, o se hicieron muchos de los actores que participaron del proceso. O sea, hasta qué punto una constitución redactada en 1925 permitía realmente, liberal además, permitía realmente llevar a cabo un proceso revolucionario. Eso lo sufrieron no solo Allende, sino que también los presidentes anteriores. En ese sentido, podemos hablar perfectamente de que ese modelo, esa idea, fracasó. Sin embargo, hay muchas cosas que en esos 3 años de gobierno pues, se mantuvieron y se proyectan en el tiempo, y que hoy día pues, son parte del gran proyecto popular chileno o latinoamericano incluso. Yo recordaba con mis estudiantes hace algún tiempo, por ejemplo, todo el tema de la educación sexual de Allende, que era una educación sexual que no solo tenía hoy día los contenidos que hoy día se están exigiendo en distintos espacios del planeta, sino que además se proyectaba mucho más allá. O sea, todavía en Chile no se llega ni siquiera cerca, en términos de lo que significa la propiedad de los bienes estratégicos. Hoy día todo eso se mantiene como proyecto, y creo que en ese sentido no se puede considerar un fracaso la Unidad Popular, sino que más bien un parte de un proceso que no está cerrado, que sigue abierto y que sigue de alguna manera estableciendo líneas, pautas de desarrollo de lo político en Chile. ¿Tú verías relación, Sebastián, entre la experiencia de transición al socialismo o de búsqueda del socialismo de Allende y los gobiernos progresistas en América Latina? Los gobiernos progresistas de los años 2000. Bueno, claro, hay por lo menos dos grandes siglos. Dos grandes ciclos. El primero de Chávez, Lula, Evo, Correa, y este segundo ciclo que quién sabe en qué etapa estamos, pero más rosadito, digamos. Creo que esos gobiernos progresistas, esa primera oleada, digamos, comprendieron muy bien la importancia de que si se querían hacer cambios a través de las urnas, había que tener amplias mayorías. O sea, había que apostar por mayorías, digamos, de 60% de ese tipo. Creo que eso se aprendió muy bien. Allende, el problema de Allende finalmente es que es un gobierno que nunca tiene un 50+1. La mejor elección que tiene
es el mismo 73%, va siempre creciendo, sin embargo llega como al 42% de los votos. Tiene todavía, la gran mayoría de Chile, digamos, el otro 58% estaba en contra. Mientras que estos gobiernos progresistas aprenden esa lección y aprenden que tienen que tener raíces populares muy profundas para poder desarrollar los cambios. La oleada actual que podríamos considerar, yo no sé hasta qué punto es una oleada progresista. Yo tengo mis serias dudas respecto a Boric, respecto a los distintos presidentes que encontramos en el continente. Yo creo que más bien es una oleada muy descafeinada, en el sentido de que recupera unas ideas, sobre todo en el plano cultural, respecto a lo que es la izquierda, pero realmente adolece mucho de querer hacer reformas estructurales en nuestros países. Y en ese sentido yo en ningún caso los consideraría depositarios de ninguna herencia allendista, por más que en algunos casos como el chileno, el Partido Socialista o el Partido Comunista pertenezcan al gobierno. Yo creo que están muy distantes en realidad de lo que se venía haciendo en el mundo, en el gobierno de Allende. Y los jóvenes chilenos en la actualidad, ¿cómo ven el legado de Allende? Es un legado muy interesante porque cuando fueron las movilizaciones del 2019, Allende readquirió una importancia que creo que hoy día está de alguna manera retomándose. Si uno ve hoy día la cantidad de movilizaciones y de eventos, actos que hay en torno a la figura de Allende, es una explosión de memoria, como dice por ahí algún historiador, Gabriel Salazar. Es una explosión que no tiene parangón con el 2013 y que tampoco se compara con el 2003. Digamos, hoy día encontramos una cantidad de eventos, una cantidad de trabajo en torno a Allende muy, muy potente. Creo que eso fue precisamente detonado a partir del 2019, donde se reconvirtió la figura de Allende, porque resulta que finalmente el proyecto de Allende tenía mucho que ver con una salud digna, con una educación digna, con un sistema de pensiones digno, y entonces, por supuesto, aparece nuevamente esa figura, resignificada, por supuesto. En ese sentido hay muchas actualizaciones de Allende, aparece como una chamarra de colores, ya no es el Allende gris, digamos, de los lentes, sino que es otro Allende mucho más actualizado. ¿Te parece, Sebastián, si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el doctor Sebastián Rivera Mir sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile y la figura de Salvador Allende. Sebastián, tú has trabajado los exilios. El exilio chileno después del golpe de Estado fue muy importante en México, ¿no? La figura de Pedro Buscovic, doña Hortensia. ¿Qué legado verías tú en ese exilio en el caso mexicano? Y al revés, ¿qué influencia verías que México dejó en esos exiliados? Es interesante. Uno lo podría dividir, digamos, en un legado más concreto. Muchos de estos exiliados finalmente terminan haciendo clases, algunos, en las universidades, apoyan la creación de entidades que van a ser importantes para México, como el CIDE, por ejemplo, a través del Fondo de Cultura Económica. Trabajan en la UNAM, desarrollan un trabajo en la UAM, que es una universidad que justo se está creando en el contexto de llegada de estos exiliados. Entonces hay un aporte concreto, hay economistas, médicos, sociólogos que llegan aquí a formar parte, digamos, de las instituciones. Yo creo que en el tema político tal vez habría que hacerlo un poco más matizado, digamos. Finalmente es un exilio de izquierda que llega en un contexto muy particular, donde el gobierno mexicano está persiguiendo a la izquierda y está haciendo lo mismo que hace Pinochet con su oposición, está haciendo Echeverría con la oposición acá. Entonces es muy particular esa ubicación con la que llegan los exiliados chilenos. Nos cuesta mucho, por ejemplo, a las generaciones más actuales comprender. Todavía dentro del exilio chileno hay gente que defiende de alguna manera esta herencia, eso que hizo Echeverría. Porque resulta que de alguna manera tienen que ser agradecidos con quien los salvó
y se entiende perfectamente, nadie los va a recriminar, pero hay un tema pendiente. Y al contrario, digamos, ¿qué es lo que se llevan los chilenos cuando regresan? Yo creo que tiene que ver mucho con la idea de los derechos sociales mexicanos. Creo que México tenía finalmente un Estado que garantizaba de alguna manera una educación, garantizaba de alguna manera con ciertos límites, por supuesto, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, distintas cosas. Y eso de alguna manera lo quieren, cuando cuando se devuelven estos exiliados, la gran mayoría se devolvió, ponen en práctica mucho de eso. El otro legado también es cultural, por supuesto. Muchos de los escritores, de las personas que trabajaron en México en las universidades, vuelven a Chile y empiezan a aplicar dinámicas que tienen que ver con el indigenismo, que tienen que ver con pensar la literatura desde una posición mucho más cosmopolita, por ejemplo, que es lo que habían hecho en su trabajo en Chile. Sebastián, a propósito de tu segundo apellido, como decías, diera la impresión de que con ese exilio solamente quienes venían por parte del MIR chileno hicieron política activa en México, reclutando mexicanos para trasladarlos a Chile, para el proyecto de revolución continental del que formaba parte del MIR. ¿Tú tienes identificado que otras expresiones del exilio también lo hayan hecho? Lo hicieron, participaron en política, finalmente participaron casi todos subrepticiamente, los más visibles no lo podían hacer de manera tan directa. El MIR, algunos militantes, por ejemplo, se van a Michoacán, yo alguna vez conversé con alguno en la zona de Uruapan, por ejemplo, que era un antiguo campesino, militante del MIR, pero además militante del movimiento campesino revolucionario. Y llega a México también a seguir trabajando porque finalmente la revolución es un proceso mundial, no importa dónde uno esté, tiene que llevarla a cabo en el lugar, en la tierra que lo rodea. Entonces, sí hay un avance, digamos, del MIR en ese sentido, pero también de los otros militantes, de los otros también lo hacen. Por supuesto, no con ese cariz, lo hacen con el sentido de, sobre todo, de fortalecer la propaganda internacional en contra del régimen militar. Creo que ese es como uno de los elementos fundamentales, porque Chile y el exilio chileno, a diferencia de los otros exilios sudamericanos, es un exilio muy exitoso. Finalmente este exilio termina en el poder. La gran mayoría de los que van a asumir el 91 el nuevo gobierno van a ser personas que han sido parte de ese exilio. Entonces se transformó realmente en una escuela que en muchos casos los reformó, los transformó los volvió acríticos respecto al capitalismo, por ejemplo, en el caso de los socialistas, que se hacen muy neoliberales, pero finalmente este exilio es un espacio formativo. Quizás Lagos, por ejemplo, Ricardo Lagos es un representante de ese exilio que va a ser presidente. Michelle Bachelet también es un representante de ese exilio que se forma fundamentalmente en Alemania y que va a ser presidenta. Es un exilio que realmente a los chilenos les sirve muchísimo. Y el legado de Allende desde el punto de vista programático, su política de nacionalizaciones, su reforma agraria, la forma en la que trata la cuestión mapuche, ¿qué sientes que sigue hoy vigente? Todo prácticamente. Okay. A ver, un primer elemento que es importante es que la dictadura de Pinochet, la dictadura cívico-militar chilena, no echa para atrás la reforma agraria de una forma, no le devuelve la tierra a los terratenientes, sino que lo que hace la contrarreforma de la dictadura es en realidad entregar la tierra a otros sujetos. Entonces, de alguna manera, se hace parte de esa reforma agraria, en un sentido negativo, por supuesto, porque no se la entregan a empresarios capitalistas. No se la quitan a los terratenientes para entregársela a otros. Sigue ese proceso. El proceso de expropiación y de nacionalización no es revertido fundamentalmente por Pinochet. El cobre se mantiene, salvo hay algunos casos, pero se mantiene en propiedad de los chilenos. Hoy día el gran intento de la derecha constantemente es tratar de que el cobre se privatice. Lamentablemente, pues, todavía eso no lo pudo hacer la dictadura, y no se va a poder hacer probablemente nunca en Chile porque tiene un peso histórico. Entonces muchos de esos elementos que Allende había desarrollado
algunos, digamos, fueron proyectados con el tiempo. Y otros, por supuesto, los que fueron más combatidos, el tema, lo que te decía de la educación sexual, el tema que tiene que ver con la propiedad de las empresas, todo eso hoy día se mantiene como un proyecto popular, un proyecto a nivel social de reconfiguración de los bienes, de reconfiguración de los espacios, por ejemplo, de las zonas mapuches, de las zonas campesinas. Hay en realidad toda una vigencia. Yo creo que hay, en verdad, la dictadura no fue tan tonta para desmantelar todo, dejó 2, 3 cositas que le sirvieron muchísimo, y en realidad lo que sí desmanteló, los sectores populares lo reasumieron como parte del proyecto de largo plazo. En su momento, en países como Italia, figuras como Enrico Berlinguer reflexionaron de la experiencia chilena al socialismo para sacar conclusiones en el caso italiano, ¿no? Es impensable el eurocomunismo europeo al margen de lo sucedido en Chile. ¿Tú dirías que hubo una reflexión similar en su momento en América Latina? ¿En qué parte de América Latina tendríamos que estar hablando? Porque es muy difícil. Ahora están apareciendo muchos trabajos sobre los chilenos que se van a Argentina antes de la dictadura. Sin embargo, la dictadura misma corta esa reflexión. Brasil era un país que estaba en plena dictadura, no se podían dar esos contextos. O sea, habría que diferenciar en qué lugares. Y por lo tanto habría que llegar fundamentalmente a México como espacio y escenario de esa reflexión. Y yo creo que aquí hubo una reflexión muy profunda respecto al régimen chileno, pero también con todos los exiliados brasileños que estaban proponiendo distintas salidas al capitalismo, con los exiliados argentinos que van a llegar a partir del 76, y con, digamos, con la especie de comunidad latinoamericana del exilio que se va a conformar en este país, digamos. Y ahí se da una reflexión profunda por distintas vías. Eso es muy interesante. Y una reflexión que va a cuestionar también esa salida parlamentaria. Creo que ahí también, en ese sentido, la experiencia centroamericana va a aportar también nuevas luces, que ya no está discutiéndose en México necesariamente, pero que desde la práctica va a contribuir a que el escenario de la izquierda se diversifique y se complejice y sea una discusión latinoamericana que va teniendo distintos epicentros. Eso me parece relevante. En la izquierda latinoamericana de matriz liberación nacional, vamos a decirle de alguna manera, ha habido la tendencia a recuperar figuras históricas para refundar movimientos, ¿no? El Frente Sandinista en Nicaragua, el Farabundo Martí. ¿Podemos pensar que Allende podría ser una figura refundante de un movimiento de otro corte en Chile? Hubo en los años 90 movimientos allendistas, partido allendista de izquierda, socialista, me acuerdo, creo que ese era el nombre. Hubo en su momento ese intento. Pero yo creo que los partidos políticos en Chile tienden a rechazar mucho la idea del personalismo. Entonces, probablemente no haya si bien el ideario de la Unidad Popular se mantiene ahí estable, yo creo que como partidos políticos, como organizaciones, es muy difícil que reivindiquen una figura en específico, porque no lo hacen, digamos, no es una tradición chilena, no existe esa idea del peronismo, por ejemplo, o la idea del cardenismo en México. No hay esa figura. Allende se representa, es muy importante en términos de un proyecto popular mucho más amplio que solo la figura de Allende. ¿Cuál sería tu apreciación de lo que está sucediendo en Chile alrededor de las celebraciones de estos 50 años? Las conmemoraciones. Conmemoraciones. Sí, ha sido muy interesante porque se da en un escenario que hace unos días Boric, el presidente, definió como eléctrico. La derecha salió ensimismada eléctricamente a rechazar la condición de electricidad que hay en el escenario, pero realmente Chile vive un escenario muy complejo, muy disputado en términos de las campañas de la derecha por tratar de no perder todo lo que venían perdiendo. Hay una nueva constitución que se está haciendo y que está resultando mucho más a la derecha de la que actualmente tiene Chile. Entonces todo, que además es la constitución de Pinochet. Entonces yo creo que hay un escenario muy complejo para todas estas conmemoraciones. Aún así,
Es muy interesante cómo desde abajo, sobre todo desde abajo, se han hecho múltiples recuperaciones de muchas cosas en términos de memoria histórica. Lo que a mí me llama la atención más es que, a diferencia de otros procesos, otros años, que se esperaba que el gobierno pusiera la pauta, el gobierno acaba de lanzar su idea de conmemoración el 1 de septiembre. 11 días, digamos, de la conmemoración mayor. Apenas hace algunas semanas se dio a conocer la agenda del propio gobierno. Entonces, en la realidad lo que ha pasado es que desde abajo ha habido muchísimas, incluso de abajo desde México. Si uno ve México, es muy interesante. Tenemos 20, 25 actividades tal vez en México organizadas, no solo por la comunidad que vive en la Ciudad de México, sino que uno las encuentra en el Estado de México, en Guadalajara, en distintas zonas del país, nuevamente organizadas desde abajo, no desde los centros del poder, digamos. Y eso me parece que ese fenómeno que se pasa en México y está desplegándose de manera amplia en Chile es muy, muy relevante para comprender la vigencia de alguna manera del proyecto de la Unidad Popular. Nos quedan 2 minutos. Que tuvieras una bola de cristal, ¿qué va a pasar con el allendismo a partir de ahora? Yo creo que el allendismo de alguna manera se ha fundido en los proyectos de la izquierda chilena en un sentido amplio. Y es parte probablemente de los procesos históricos chilenos de aquí en adelante, o de hace 50 años en adelante, o quizás más, digamos, que Allende venía trabajando en política desde la década del 30, fines de la década del 30. Entonces, y muy llamativo que a 50 años tenga una vigencia, una fuerza tan potente la conmemoración, la memoria del pueblo chileno, es muy interesante. Y creo que eso significa que vamos a tener un recuerdo y una memoria respecto a eso de largo plazo, no se va a acabar en breve, digamos. Como quisiera la derecha. A pesar de la derecha, no se va a acabar como quisieron hacerlo, digamos. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, muchas gracias por la invitación a conversar. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.